Empezamos con ver el futuro en 3 preguntas, y ahí arrancamos con Mateo 24. Vimos que Mateo 22 al 24 contiene las 3 últimas enseñanzas de Jesús antes de la crucifixión. Confrontaciones con los líderes religiosos, Mateo 22, el discurso final al público, dándoles con un caño a los escribas y fariseos, llamándolos hipócritas, y la última enseñanza a los discípulos en Mateo 24 y 25. Si bien nosotros ya terminamos la parte profética, es la primera parte de la enseñanza de Jesús, o sea, de la respuesta a las 3 preguntas. Es un discurso profético. Ahora lo que vamos a ver es un discurso parabólico. O sea, ahora les va a hablar en parábolas. Ya no es profecía en donde nosotros tenemos que ver que cuando dice semanas son semanas, que cuando dice tal cosa es tal cosa. Ahora en las parábolas vamos a tener que interpretar la verdad espiritual que él quiere comunicar. La llave sigue siendo la misma. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio. La llave sigue siendo la misma para entender Mateo 24 y también 25, que es la declaración de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa frase es la que le mueve la estantería a todos los discípulos. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, este es el desencadenante a las preguntas. Y cuando Jesús sale del templo, se acercan sus discípulos, sabemos que son 4, para mostrarle los edificios, ¿no? Y respondiendo él le dice: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte, ya sale de la parte del templo, ahora está sentado en el monte de los olivos. Hay una caminata de unos 15, 20 minutos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos. Por Marcos sabemos que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y las preguntas que le hicieron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús empieza a responderles. Otra vez, les responde en Mateo 24, que es lo que vimos hasta la clase pasada, pero ahora sigue respondiendo. No tenemos que olvidarnos que el esquema es igual. Las preguntas siguen siendo las mismas, el auditorio sigue siendo el mismo, el lugar donde está sentado sigue siendo el mismo, el tema sigue siendo el mismo, no cambió nada. Solamente que ahora se va a referir a este tiempo. Yo le puse el regreso del rey a esta parte, porque es más que nada una guía para enfrentar los últimos días. Él ya nos dijo: miren, los últimos días van a ser así, 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 así. Cuando vean esto, bueno, ese va a ser el desencadenante, van a empezar a pasar las cosas, viene la gran tribulación, y ahí va a venir la señal. ¿Cuál es la señal? Yo viniendo en los cielos. ¿Cómo van a vivir ese tiempo? Es lo que Jesús va a hablar ahora. ¿Qué actitudes tenemos que tener nosotros, los ciudadanos del reino, hasta el regreso del rey? Durante ese periodo, ¿cómo nos tenemos que comportar? Entonces, empieza Jesús, lo voy a leer todo y después vamos a ir parte por parte. Empieza Jesús diciendo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien, entonces, esta es la porción que si Dios quiere vamos a terminar hoy. No estoy obligado a terminarla hoy, así que vamos a llegar hasta donde lleguemos cuando se cumpla más o menos un horario entre 40 y 50 minutos. Pero lo he dividido en actitudes que tenemos que tener esta parte. Y la primera actitud que yo veo en esta parte que tenemos que tener antes del regreso del rey es discernimiento. El discernimiento es saber decidir entre dos opciones. El discernimiento es algo que viene de parte del Espíritu por el conocimiento que nosotros tenemos y Él nos ayuda a decidir, esta es la parte que tenés que tomar, esta es la parte incorrecta, esto es falso, esto es verdadero, esto te conviene, esto no te conviene. Y eso es discernimiento, es una palabra bíblica para algo que nosotros quizás no tenemos, no la usamos mucho, eh, pero sabemos que quiere decir poder decidir entre dos cosas. Entonces la primera parte dice, de la higuera aprender. Es una parábola y tenemos que aprender de la higuera. Acuérdense, ¿cuándo será? ¿Cuándo? Jesús dice, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, está cerca, a las puertas. ¿Quién? El Señor. El Señor ya se está aproximando. Acá hay dos palabras que son iguales. En el original son iguales. Conocer, saber, por intimidad. Es ese conocimiento que no viene de los libros, sino que viene de un aprendizaje por tener una intimidad con la otra persona. Entonces, hay un calendario. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas. Pero, dice más adelante, el día y la hora nadie sabe. Fíjense el juego de palabras. Nadie sabe, pero cuando la higuera, en la higuera la rama esté tierna y broten sus hojas, sepan. ¿Ven el juego de palabras? Nadie sabe, pero ustedes van a saber. Cuando ustedes ven estas cosas, ustedes van a saber. Ahora que le estoy hablando, nadie sabe el día y la hora. ¿Pueden ver ese juego de palabras entre vas a saber, pero nadie sabe? Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Yo me puse a pensar y ahí tenemos una higuera, ¿no? Los higos, las hojas. Si a ustedes si les gustan las plantas, ustedes me podrían decir, supongamos que ustedes conocen mucho de plantas, mucho de frutales, y dicen, sí, yo conozco de la higuera. Bueno, ¿vos me podrías decir a la hora en que va a salir el próximo higo? Un poco difícil. Si sabe mucho de plantas, lo que puede decir, mira, en el verano, ya entrando el verano, puede ser que encontremos algún higo. Pero no me puede dar día y hora.
en que el ego va a estar. Me puede dar una cierta noción de aproximación. aproximación. Ahora, ya llegando a ese término, quizás cuando ya vea el brote del higo, me pueda decir, mira, en 2 días vas a tener este higo. Porque ya está en el proceso. Con la venida del Señor es lo mismo. Nadie sabe. Yo no puedo creer que todavía haya gente que esté dando fechas, que esté intentando aproximarse a una fecha cuando la Escritura es muy clara y dice nadie sabe. Cuando la Biblia dice nadie, es nadie, no importa cuántos diplomas tengas de teología, cuántas revelaciones tengas, nadie sabe, nadie sabe. Entonces, cuando ustedes empiecen a escuchar una predicación o empiecen a escuchar a un maestro y ven que va para ese lado, tratando de establecer un día, apaguen, cambien, o por lo menos escuchen, pero sabiendo que no es bíblico eso que está hablando. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Algunos se van a tomar de esto, sobre todo los testigos de Jehová, para decir que Jesús no es Dios, porque acá no sabía, dice, solo el Padre sabe. Jesús ahora estaba en su tiempo como hombre en la tierra. Estoy seguro que en su forma resucitada y glorificada al lado del Padre, ya sabe la hora. En ese momento quizás no la sabía, pero es como un dato, ¿no? Se agarran de eso. El 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo ha tenido muchísimas controversias, pero vamos a ir por partes. Primero, ¿qué son todo esto acontezca? Hasta que todo esto acontezca. Nosotros tenemos que hacer un link, tenemos que enganchar con lo que venimos hablando. ¿De qué estamos hablando? Cuando vean todas estas cosas, cuando ustedes vean, cuando ustedes se den cuenta, cuando aparezca esto. Entonces, cuando Jesús habla de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿qué es todo esto? ¿Qué son estas cosas? Es lo que estuvimos viendo. Señales. Cuando aparezcan estas señales, cuando empiecen a aparecer la destrucción del templo, los principios de dolor, los conflictos sociales, cuando en el medio de los 7 años en el templo empiece ya, comience la gran tribulación, veamos la intensidad. Bueno, una persona que esté ahí no va a pasar esa generación hasta el que empiece a ver eso, lo va a terminar de ver. No va a pasar una generación porque son 7 años. Si nosotros entendemos, no pasará hasta que todo esto, ¿qué es todo esto? Lo que viene hablando. Todo esto acontezca. No va a pasar esa generación que esté en ese momento presente. Entonces, hay varias suposiciones. No pasará esta generación. Algunos dicen que es la generación que vivieron en ese momento la destrucción del templo. No, porque ya están todos muertos y no vieron todo. Así que no sería lo correcto. No pasará esta generación. Algunos dicen, bueno, se refiere a la nación, a la raza judía. No va a pasar esto hasta que todo esto acontezca. Yo no creo tener la verdad, pero para mí lo que más encaja con el contexto es que los que vivan cuando todo esto acontezca, esa generación va a ver el final.
Va a haber el principio y va a haber el final. Claro que si hay un viejito de 90 años y se muere en el medio, no está hablando de todos van a ver, no, está hablando generalizado. Entonces, no pasará esta generación. Para mí, lo más lógico, lo más acorde con el texto es, cuando empiecen a suceder estas cosas, la generación que esté viviendo ahí va a ver el principio y va a ver el final. Entonces, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, entonces hay un 100% de seguridad en esto, una plena seguridad de que el acontecimiento va a pasar. Miren, puede pasar el cielo y la tierra, pero estas palabras no van a pasar sin que se cumplan. Esto se va a cumplir. Esa fue la primera guía, ¿no? Dijimos, tener discernimiento. Miren, cuando vean que están, así como ustedes saben que el higo va, bueno, así van a empezar las cosas, ustedes tienen que estar alertas a eso. La segunda actitud, vigilancia. Estemos vigilantes. Dice, pero el día y la hora nadie sabe. Nadie. No sé cómo ponerlo. No sé cómo resaltarlo. Nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y acá lo empieza a explicar. Acá da una explicación en forma parabólica. Más, como en los días de Noé, así, ahí está la comparación, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo fue esto de Noé? Como en los días de Noé, se casaban, Noé les predicaba, miren, arrepiéntanse, viene el Señor, 120 años preparando el arca, nadie le hacía caso. Dice, pero hasta el día que no entró en el arca. Hasta ese día no había llovido. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Acuérdense de esto, de esta parte. Se lo llevó a todos. ¿Quién se lo llevó a todos? El diluvio. ¿Sí? Entonces la venida va a haber, la gente va a hacer una vida totalmente normal, pero la gran mayoría de la gente se va a dar cuenta el día, cuando la gran señal aparezca. Eso hace que nosotros no prediquemos, porque total no, tenemos que predicar, tenemos que enseñar de esto, tenemos que compartir esto, porque muchos van a creer, van a entender y van a estar apercibidos para ese día. Hasta, la palabra es hasta. ¿Hasta qué? Hasta el día. Y se lo llevo a todos, pónganle una llave ahí, porque ahora lo que va a venir es importante. Sigue diciendo, entonces, esta es la parte en donde más conflicto quizás puede tener. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. En Lucas no solo está lo de Noé, sino que agrega los días de Lot, así como están los días de Noé. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió, fue tomado de Sodoma, llovió cielo, el fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿A quiénes? A los que habían sido dejados. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Ahora, si nosotros tenemos la creencia del arrebatamiento, de que antes de que empiece la gran tribulación, la iglesia va a ser tomada, este es un pasaje en el que muchos se apoyan. Una persona va a ser tomada y otra va a ser dejada. Las películas de dejados atrás, que deja, uno está trabajando y si el que está trabajando al lado se va, y todo ese tipo de cosas. Y está bien. Si ustedes creen que va a haber un arrebatamiento, está bien. Pero también, fíjense, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Se están acordando de la mujer de Lot? Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Miren el contexto en que está ese versículo tan conocido. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, otra vez. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hay un pasaje interesante en cuanto a eso, en cuanto donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Lo tiró el otro día Lili, creo que en Isaías, pero también encontré en Apocalipsis un pasaje que habla acerca, no lo tengo en el PowerPoint porque después lo encontré después de hacer el PowerPoint. Apocalipsis, lo voy a leer, 19, 17 al 19. Acuérdense de las aves, dice, donde, les digo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. El original dice buitres, aves. Eh, entonces dijimos, Apocalipsis 17. Entonces vi un ángel 19 que... al 21. 19, 21. Sí, 17 al 19. Apocalipsis 19, 21. Apocalipsis 19, del 17 al 19. Entonces vi un ángel que estaba de pie en el sol. Fíjense, un ángel que estaba de pie en el sol, clamando a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelvan en medio del cielo. Vengan, congréguense para el gran festín de Dios. ¿Qué van a hacer estas aves? ¿Por qué la está llamando el ángel? Para que coman carne de reyes, carnes de tribuno, carnes de potentados, carnes de caballos y de quienes los montan, y carnes de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y de grandes. Y dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra, el que montaba el caballo y contra su ejército. Nada, tiene que ver con donde está el cuerpo, y va a estar las águilas, las aves. Acá en Apocalipsis el ángel llama a las aves para que se alimenten de los cuerpos muertos que van a estar en ese momento. Nada, un detalle, era para tener en cuenta eso nada más. Ahora, volvamos. Como en los días de Noé y como en los días de Lot. Acuérdense, lo de Noé está fácil, lo de Lot por ahí no sé si lo tienen tan claro, pero Lot estaba en Sodoma y vinieron unos ángeles a avisarle que Dios iba a destruir la ciudad. Estos ángeles Lot le pidió que se quedaran en la casa, los ángeles se quedaron en la casa. El pueblo quería tener sexo con estas personas, le pedía a Lot que lo sacara. Por algo se llaman sodomitas hoy aquellos que Sodoma era la ciudad, sodomitas. Bueno, al final Lot le dice, no, les doy a mis hijas, pero dejen. Los ángeles le dicen, mira, ¿conoces a alguien más en la ciudad que quiera salvar? Sí, mi yerno. Va, les dice, los yernos piensan que se está burlando. Así que los ángeles al otro día lo toman, se lo llevan, dicen, no miren para atrás. Ustedes caminen, caminen y no vuelvan la mirada atrás. La única que miró para atrás fue la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal. Teniendo un poquito en cuenta esa historia, ¿no? ¿Quiénes fueron los bendecidos en las dos historias? ¿Los tomados o los dejados?
Los tomados. Muy bien, muy bien. ¿Y quiénes fueron los castigados? Los dejados. Muy bien. Ahora les voy a hacer... Ahora viene el problema, ¿eh? Necesito que estén frescos de mente. Porque acá viene el problema. De alguna manera, los tomados fueron los dejados. ¿Noé fue tomado? Sí, pero fue dejado en la tierra. Lot fue tomado, pero fue dejado en la tierra. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje. Me llamó muchísimo la atención. En Isaías 57. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Parece que nadie entiende que si alguien muere antes del tiempo, es que Dios los está protegiendo de un mal futuro. Nadie piensa en eso. Es lo que dice Isaías. No digo que ustedes no lo piensen o que no haya gente que lo piense. Es lo que dice Isaías. A la gente no parece importarle, no se lo preguntan tampoco. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo de un mal que vendrá. Nosotros vemos la muerte como el castigo más grande. Sin embargo, a veces la muerte es la salvación para alguien de los problemas que van a venir a futuro. Entonces alguien puede ser tomado de esa manera. ¿Sí o no? Sí, y en la época de Isaías más todavía. Y en la época que está escribiendo Isaías, más todavía. La tercera actitud es estar despierto. La clave de todo esto es estar despierto. Hay una palabra en inglés que es aware, que uno tiene que estar, y no hay una palabra en español que me ayude, pero es como cuando el Chapulín Colorado decía, mis antenitas de vinil están sintiendo la presencia. Es que estaba con sus sentidos, ¿no? Despabilado. Despabilado sería la otra palabra. Atento. ¿No? Atento, atento, sí. Atento a todo, sí, atento capaz que sea la mejor. Despabilado tiene que ver con los palillos de las velas. Vieron que las velas se van apagando. Entonces, despabilar la vela, sacarle el palillo ese, la telita, el pábilo, hace que, sacarle lo quemado, hace que la vela otra vez tome. Entonces, despabilar a alguien y sacarle esto, es como que. Pero sí, todas encajan, atento, despabilado, estar despierto, ponerte pilas. No te duermas. Sí, yo le iba a poner el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, una cosa así, o yacaré que se Cocodrilo duerme, que se es duerme. cartera. Pero bueno, estar despiertos. Dice, velad, pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. ¿Ven este juego de palabras igual que al principio? Ustedes no saben, pero sepan esto. No saben a qué hora va a venir, pero sepan esto. Y si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón va a venir, velaría. No dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Pero sí vamos a saber la temporada en que está viniendo. La hora no.
pero en la temporada sí. No sabemos a qué hora va a salir el higo, pero conforme van pasando los tiempos, ya te puedo decir, mañana ese higo va a estar para comer. Pero no te lo podía decir 3 meses antes. Te podía decir, mira, alrededor de la primavera, entre primavera y verano va a estar. No te podía dar la hora. Pero conforme va pasando el tiempo, ya va brotando. Mira, en 2 días lo puedes comer. Me parece que el Señor no lo complica tanto. Hasta pone figuras de la naturaleza como para que nos demos cuenta. Entonces, el ladrón. Hay que atrapar al ladrón, ¿no? Me traicionó la cara. Vela pues, no sabéis a qué hora venir. Se usan varios pasajes. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. No, no puede ser tan tonto que si sabe. Ponele que estás comprando en el chino y hay dos que tienen cara de amigos de lo ajeno y están diciendo, che, hoy vamos a ir a robar y dan tu dirección. Vamos a ir, sí, nos encontramos alrededor de la medianoche, vamos a esta dirección. Y vos estás escuchando. No creo que te acuestes a dormir y digas, bueno, voy a poner el despertador a ver a qué hora van a venir estos. No, vas a velar, vas a prepararte porque sabes que alrededor de la noche va a venir. No es tan distinto a lo que está diciendo el Señor. Sepan esto, que el Padre en Lucas dice lo mismo. Fíjense lo que dice Pedro. Vimos Mateo, Lucas, Pedro, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos, también la tierra, que proviene el agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció agregado en las aguas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, o sea, su promesa de venir, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy parecido a todo lo que estuvimos leyendo. Ya viene la sorpresita. Apocalipsis dice. Chiquita la letra, si es algo de letras así. Apocalipsis dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se acuerdan? A la iglesia. Fíjense, los problemas van a venir como un ladrón, así, de repente van a ser. Como un ladrón en la noche. He aquí yo vengo, dice Jesús, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otra vez, habla de velar, de estar despierto, de estar atento, de estar pilas, de estar... Y acá viene una sorpresita, espero que la puedan leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo a los tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo mismo. Inesperado. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta. Lo que hemos estado leyendo. Y no escaparán. Pero miren esto es para ponerlo en un cuadro. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ven la diferencia?
voy a venir como ladrón, voy a venir como ladrón, voy a venir como ladrón. Sí, sí, entiendo. Pero acá nos dice, miren, ustedes no están en tinieblas. A ustedes no los va a sorprender como ladrón. Porque ustedes son de la luz. Ustedes van a estar apercibidos de estas cosas, si están despiertos. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios. Seamos sobrios. Seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, así como lo están haciendo ahora. Entonces, se entiende va a venir como ladrón, pero para los hijos de luz, no va a venir como ladrón. Vamos a ir sabiendo qué está pasando. Y si los eventos no están pasando, no tenemos que decir que ya viene. No sé, a mí me sorprendió mucho, quizás esperaban algo mejor que esto, pero para mí es una gran sorpresa encontrar este pasaje. Con tanta claridad, ¿no? Y con tanta claridad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Listo. ¿Va a venir como ladrón? Sí, pero a mí no me va a sorprender como ladrón, porque voy a estar apercibido. Yo sé los eventos cómo se van a dar. Yo sé cómo vienen las cosas. Yo ya sé, mirá, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto. A mí no me va a sorprender como ladrón. Al que esté en otra cosa, que esté envuelto en las cosas de la vida, casándose, tomando, haciendo, a él lo va a tomar por sorpresa. Pero a los hijos de luz no nos va a tomar por sorpresa. El regreso del rey, la guía para estos últimos días, para honrar al rey, dijimos que hay que estar. Discernimiento, tener discernimiento, poder discernir, es algo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros y nosotros incorporamos cuestiones de la palabra, Él va a revelarnos y va a decir, esto es correcto, esto está equivocado. Esto que dice Eduardo, fíjate, no sé si está tan correcto, te va a decir el Espíritu Santo, chequealo, lo cual está fantástico. Esto está bien. Vas a escuchar predicaciones y decir, no, pero ese no sos vos, no es tu inteligencia. Es el Espíritu Santo que te da discernimiento para ver una cosa u otra. Vas a escuchar a alguien que está enseñando o predicando y te dice, miren, la fecha aproximada. ¿Para qué escuchar eso si nadie sabe la hora? ¿Saben cuánta gente ya dio fechas? No entiendo, todavía no se entiende. Y dijimos, estar despiertos, vigilantes. En este caso es algo positivo ser vigilante, no seas vigilante, es algo negativo, pero en este sentido sí, sé vigilante. Fíjate cómo van a suceder las cosas. Y estar despierto, aunque no nos va a llevar como un ladrón en la noche, empezar a ver los eventos que ya hemos visto. Y que el mismo Señor se encargó de que nos quedaran claros. Cuando vamos paso por paso, yo creo que se están aclarando.